Bienvenidos a otra cápsula del Templo sobre Mateos 21, versículo 1 al 17. Hoy responderemos la pregunta: ¿cuándo sucedieron estos hechos? Cuando vamos nosotros al libro de Mateo, capítulo 21, del versículo 1 al 11, nos narra la historia de que Yeshua se acercaba a Jerusalén. Y cuando se acercaba, salieron a recibirlo una multitud de personas. Nos dice en el versículo 8 del capítulo 21, nos menciona de que era un gran número de personas que se acercaban a él, extendiendo sus mantos y cortando ramas de los árboles y extendiéndolos en el camino. El libro de Mateo no nos da mucha información sobre el tiempo o no nos ubica en un tiempo específico. Pero cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 12, y leemos la misma historia, Juan nos da una información adicional. Principalmente en los versículos 12 al 13 nos dice lo siguiente. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Vemos que en el libro de Juan se nos da una información adicional que no teníamos en el libro de Mateo. Juan nos menciona que estaban en una fiesta. Ahora bien, ¿cuál es de las tres fiestas que se debía peregrinar a Jerusalén? Recordemos que las fiestas de peregrinación son Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Alfred Edersheim nos menciona lo siguiente, y esto nos va a ayudar a ubicar en tiempo en una de las tres fiestas. Edersheim nos relata lo que es los preparativos para la Pascua. Y esto nos va a ayudar a nosotros a enmarcar estos acontecimientos en este periodo de preparación para la fiesta de Pesaj. Edersheim nos menciona lo siguiente: los preparativos de Pesaj comenzaban un mes antes del 14 de Nisan, o sea que entre el 14 y el 15 de Adar, que es el último mes del calendario religioso, se hacían las preparaciones para la peregrinación por la fiesta, en donde se preparaban los puentes, en donde se reparaban los caminos, donde se realizaba la quema de la vaca roja. También se administraba, nos menciona Edersheim, se administraba la bebida de las aguas amargas para las mujeres que eran sospechadas de adulterio. Y un dato muy particular, que nos va a ayudar a poner en contexto desde el capítulo 21 al capítulo 23, que en esta temporada se tenía la costumbre de pintar los sepulcros de color blanco. ¿Por qué? Porque estos sepulcros estaban a la vera del camino, ya que por costumbre cuando se encontraba un cuerpo en el campo, se tenía la costumbre de enterrarlo en el mismo lugar que se encontró. Entonces, se pintaban estos lugares de blanco para que cuando los peregrinos subieran a las fiestas, no se contaminaran ritualmente de forma involuntaria. Y esto lo vamos a ver y nos llama mucho la atención, porque Yeshua, en el capítulo 23, versículo 27, él los compara a los fariseos, los confronta y los compara con estos sepulcros blanqueados. Ahora entendemos el por qué, porque eso nos ubica, este vocabulario nos está ubicando precisamente en esta temporada de la preparación de la Pascua, entre el 15 de Adar y el 14 de Nisan o el 14 de Aviv. También otro dato importante que nos brinda Edersheim es que 2 semanas antes del Pesaj y también 2 semanas antes de las otras dos festividades, se debía diezmar del rebaño, se debía también presentar un tributo, un impuesto al templo que servía para cubrir las necesidades del templo.
sobre este último punto de los impuestos, la Mishnah nos da más información. La Mishnah nos dice lo siguiente. En el Tratado Shekelim justamente habla sobre este impuesto y nos va a dar un poco más de amplitud a la hora de comprender los acontecimientos y los hechos en el capítulo 21. La Mishnah nos relata de que en esa temporada, ya sea en Pesach o 2 semanas antes también de Pentecostés y 2 semanas antes de Tabernáculos, se recolectaba el medio ciclo, que era un impuesto que servía para cubrir las necesidades del templo. Y este precepto era un precepto con un origen bíblico. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 30, en el versículo 13 al 14. También en la Mishnah nos está mencionando que había una tasa de cambio. Y esto nos ayuda a entender por qué había cambistas en la explanada del templo. Nos relata que medio ciclo o medio shekel, el shekalim, el medio ciclo, equivalía a 2 denarios o a 2 dracmas, que era la moneda de curso legal en el primer siglo en Jerusalén, en todo el Imperio Romano. Y también Flavio Josefo nos menciona de que era la forma también de llevar un censo de la cantidad de varones que subían a las fiestas. O sea que este impuesto tenía un doble propósito. Era la manutención para el templo y también servía para tener un conteo de los varones que acudían a las festividades. También nos menciona, y con esto validamos el periodo de tiempo que nos menciona Edersheim, que esta recaudación se hacía en el mes de Adar para los preparativos del Pesach y que también se realizaba para las otras festividades. Y que también era necesario que se hiciera en Pesach y antes de presentar las ofrendas, porque la remesa de dinero que entraba para adquirir las cosas necesarias tenía que ser con respecto al nuevo dinero o los nuevos ingresos por este impuesto. Entonces vemos cómo la Mishnah nos está validando lo que Edersheim nos estaba comentando. Y de esta forma podemos enmarcar los acontecimientos del capítulo 21 de Mateo en una fecha específica, que era justamente en la preparación antes del Pesaj. Y con toda la información que hemos podido aprender, hemos enmarcado el tiempo en el cual suceden todos estos acontecimientos del capítulo 21 de Mateo. Y vemos la necesidad de aprender sobre el templo, su función, el vocabulario, ya que muchos de los textos del Brit Hadashah o los escritos del primer siglo están relacionados directamente, como vemos en este caso, con el templo. Y eso nos va a dar mayor información y mayor comprensión a la hora de analizar el contexto de las escrituras. Los veo en la próxima cápsula del templo. Shalom, shalom.